¿Recuerdas alguna de las preguntas así a grosso modo las que le hiciste a la persona? Espere, profe, ya le miro, ya le espere. Pues una de las preguntas, digamos, es ¿qué es más importante para usted? ¿El precio, la calidad o el servicio? Ajá, entonces, mira lo que estás haciendo. ¿Cuántas variables tienes involucradas en esa pregunta? Entonces tú analiza tu pregunta primero. Le estás preguntando cuál. Entonces eso es una apreciación del usuario, o en este caso de tu fuente a la que le estás preguntando. Porque tú no le estás exigiendo de estas que te voy a mencionar, ¿cuál consideras tú? Cuando tú la preguntas de esa forma, la persona sabe que solamente puede seleccionar las que tú le estás ofreciendo. Pero como tú la dejaste abierta, le preguntaste cuál para que ella considerara o pensara y te diera una respuesta, estás utilizando tres elementos allí para que cuando utilizamos, mientras más elementos yo use en una pregunta, la persona tiene más que preguntar, más que responder. Disculpa. Si yo te pregunto, ¿qué opinas tú del sol? La persona te va a responder solo del sol. Si tú le preguntas a una persona de la luna, la persona te va a preguntar de la luna. Pero si tú le preguntas a una persona, ¿qué opinas tú de los elementos celestiales? Llámese sol, luna, nubes. Entonces la persona se va a inspirar y te va a dar una respuesta mucho más completa. Entonces la idea es que es, por eso en la parte de hacer este cuestionario siempre llevaba su tiempito, su análisis, yo estoy aquí para orientarlo. Ya hiciste la pregunta, perfecto. Estás manejando esos tres términos que le sugeriste a la persona que te respondiera como un hecho. No es una pregunta estructurada, ojo. No es una pregunta estructurada porque tú estás dejando que la persona responda según su opinión. Cuando si tú querías volver esa pregunta estructurada, tú tenías que darle la respuesta de seleccionar o de escoger. Eso es una pregunta estructurada, con respuesta estructurada. En este caso, tú te hiciste fue una entrevista con preguntas abiertas. Tú simplemente tenías una guía de preguntas y que la persona respondió lo que quería. ¿Cómo vas a hacer ese análisis, Lady? Tú vas a escuchar lo que la persona te respondió, anotaste la pregunta que le hiciste y escribiste. Tienes que transcribir en esa evidencia 3 la pregunta, lo que la persona te respondió, completico. Y de eso que tú, la persona te escribe en ese texto, utiliza esa herramienta que ayer practicamos en clase, que te permite analizar. Ah, bueno, si tú le preguntaste a ella por tres cositas, tres elementos que manejaste en esa pregunta, uno de ellos debe ser el más relevante. ¿Cómo sabemos cuál es el más relevante o el más importante para esa persona en esa respuesta? Cuando tú utilizas ese analizador de texto como el que manejamos en clase, el analizador de texto te va a decir, mira, en este caso la palabra calidad apareció más de 3 veces. Quiere decir que para la persona más importante tú puedes deducir, cuando tengas ese resumen de esta pregunta, se puede apreciar que la calidad es uno de los elementos más considerables en la respuesta, en esta respuesta. Algo así, la idea es que siempre debemos concluir esas respuestas que ese usuario nos está dando en base a lo que tú estás preguntando. Si tú le preguntaste por tres cosas, obviamente que una es la mayor, una es la que tiene más ponderaje. Fuese muy diferente también si le hubieses preguntado de la escala de 1 a 3 en estos elementos, ¿cuál consideras tú que es el más importante? Así también estás estructurando la pregunta. ¿Por qué? Porque la persona te va a colocar 3, 2 y 1 y obviamente que el número 3 será para él el más importante y el 1 será el menos importante. Tú le puedes explicar si lo quieres en forma ascendente o en forma descendente. Así también obligas a la persona a que responda solo lo que tú quieres y eso se llama estructurar tu pregunta. Como tú ya la persona es incómodo tener que decir, mire, tengo que volverte a entrevistar porque me sale mal. No. Nosotros tenemos que tener confianza en lo que hacemos. Si hiciste tus preguntas abiertas, lo que puedes hacer ahora es analizar cada una de las respuestas que tú le hiciste a esa persona y sacar una conclusión por cada respuesta que ella te dio. Que al final tú vas a observar, según esos análisis que tú misma hiciste, sacas una conclusión en general de todo.
Es decir, este instrumento me permitió determinar que el usuario prefiere estas características, está basada en esta información, es más importante estos elementos y haces como un resumen de todas esas respuestas de esos análisis que tú hiciste de cada respuesta. ¿Entendiste esa parte, Lady? Sí, profesor, que eso es la tercera evidencia prácticamente. La Sí. Entonces, por eso el instrumento es importante. Es una de las cosas que más consume a nosotros en nuestra capacidad analítica. Porque si yo lo limito al usuario a que me responda solo lo que yo deseo, le doy las opciones, le doy las selecciones. Así, por ejemplo, ese otro criterio que yo te dije, dándole valorcitos, que él considere quién es más importante o menos importante, él no va a estar respondiendo otra cosa que no sea la que yo le estoy diciendo, porque eso nos condiciona, o lo condiciona en este caso al usuario, a que esa respuesta esté como encanalizada. Y tu análisis va a ser mucho más fácil. ¿Por qué es más fácil? Porque si tienes unas preguntas que solo te responden 3, 2, 1, obviamente que la mayor va a ser el número 3. Si tú tienes preguntas que te responden siempre, nunca o casi nunca, si la persona respondieron siempre, obviamente que el 100% lo tiene la respuesta siempre. Cuando trabajamos con números, es decir, cuantitativamente, los análisis se hacen mucho más objetivos. ¿Por qué? Porque la matemática es exacta, no se puede equivocar. Si dice 3 es porque es el 100% de todo lo que yo tengo. Si dice 50 es porque es 50. Entonces, de esa forma, aplicando estadística descriptiva, son como mucho más fáciles los análisis. Aparte que las herramientas te dan la tortica, te hacen la gráfica de barras si tú la quieres, o puedes combinar 2, 3 gráficas o 2 o 3 preguntas en una barra de línea. Entonces, la idea es que aprendamos a manejar las herramientas en esta parte esencial de nuestro desarrollo de sistema, que es el análisis de la información con la que vamos a empezar a trabajar. Ahora sí entendemos esta parte, te toca un trabajito bueno porque ahora tienes que escuchar y verificar y empezar a escribir, a traducir y a transcribir todo lo que esa persona te respondió para tratar de entender cuál es en este caso su necesidad o cuál es ese valor agregado que te va a dar a tu producto. Félix, ¿tú tienes alguna inquietud? ¿Tienes alguna pregunta? De nada, mi linda, estamos a la orden. Acuérdense que la mayoría de nuestras clases sincrónicas es para aclararles dudas, para apoyarles en ese desarrollo, para orientarles cómo se debe tratar de hacer para que esas evidencias siempre estén al máximo. Ustedes tienen unos criterios que establece la plataforma, pero de igual forma yo estoy aquí para apoyarles en todo lo que tengan mientras se pueda en el desarrollo que ustedes están haciendo. ¿Y el convertidor para el análisis de texto puede ser cualquiera o...? Cualquiera. Trata de que buscar unos los que sean sencillos, porque hay unos que, fíjate que ayer en clase vimos 3 tipos, y hay unos que te establecen hasta criterios literarios que en realidad a nosotros nos interesa. Eso si fuéramos a trabajar, qué sé yo, a menos que tú vayas a hacer un desarrollo que te tenga que hacer un análisis lingüístico. Necesitas conocer todos esos criterios de análisis. Pero en realidad, lo único que necesitamos es que nos determine esas palabras que más se repiten porque son mis palabras clave. Tú puedes escoger el analizador de texto que desees porque es el que te va a permitir identificar esa palabra que más se repite porque en este caso se considera la palabra clave, por decirlo de alguna forma. Buenas tardes a los demás compañeros. ¿Tienen alguna duda, alguna inquietud con respecto a su material, a su entrevista, a su técnica, a su instrumento? ¿Cómo van con las respuestas, con el análisis de esas respuestas dadas por su fuente?